da poder saludarlos, darles la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Generando Energía y Desarrollo de UNALA. A lo largo de nuestros diferentes episodios hemos abordado el impacto de la agroindustria azucarera a nivel latinoamericano y en esta oportunidad no es la excepción. Hoy hablamos acerca de la caña consciente, la agroindustria azucarera de Nicaragua, las diferentes prácticas sostenibles y el impacto en las diferentes comunidades. Para ello tengo como invitado especial a Mario Amador. Él es presidente y gerente general del Comité de Productores de Azúcar de Nicaragua. Así que Mario, bienvenido, qué gusto, ¿cómo está? Mucho gusto, Rocío. Gracias por darme la oportunidad de compartir y aprender un poco sobre lo que estamos haciendo en toda Latinoamérica con este tan importante cultivo. Un cultivo que genera riqueza, que genera progreso, que genera desarrollo y que sobre todo ha aportado al desarrollo agroindustrial de nuestros países y de nuestras regiones. Es muy importante comentar con la gente lo que hacemos para que la gente se entere, porque ha sido una industria tradicionalmente tímida que no ha comentado todos los beneficios y progresos y el desarrollo que ha traído para nuestros países. Entonces, esta oportunidad la agradezco de antemano porque creo que podemos compartir algunas de las cosas que estamos haciendo en Nicaragua que son similares a las que hacemos en todos los países de Centroamérica y América Latina en general. Somos una industria que genera desarrollo, que genera progreso, que aporta al bienestar de nuestras comunidades y sobre todo somos una industria que es propositiva y positiva para nuestros países y para nuestro medio ambiente y para nuestra sociedad en general. Así es, Mario, sin duda alguna tendremos muchísimo que platicar a lo largo de este episodio y para comenzar, yo quisiera comenzar a platicar sobre el Comité de Productores de Azúcar en Nicaragua, un poco sobre la historia, cuándo fue creado, cuál es su misión. Con todo gusto, Rocío. Mira, en los años 80 la industria azucarera nicaragüense pasó a ser propiedad del Estado. Estábamos viviendo en Nicaragua un proceso revolucionario y entonces los ingenios fueron confiscados, nacionalizados o fueron cambiados de posición y pasaron a ser parte del Estado. En 1992, con el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, se da un proceso de reversión de esta confiscación que se había hecho y se regresa el ingenio San Antonio a sus antiguos propietarios y posteriormente, en el año 1993, toda la agroindustria azucarera nicaragüense, que estaba en ese tiempo formada por 7 ingenios, pasa a ser a regresar a manos privadas. En ese momento se decide que los ingenios necesitan un medio que articule las acciones que están haciendo y que sirva de enlace entre los diferentes actores de la cadena, el gobierno, los productores privados, la sociedad en general, y entonces queda el Comité Nacional de Productores de Azúcar, que se dio lo que se llamaba una quintalocracia, porque sí había ingenios grandes y ingenios pequeños, pero nunca se dio una votación por mayoría, sino que todo se tomaba por consenso y eso permitió que fuéramos avanzando gradualmente en beneficio del desarrollo de la agroindustria. Posteriormente, en ese tiempo, nuestra agroindustria era una industria que había retrocedido fuertemente después de haber sido una industria avanzada en los años 70. Durante el proceso revolucionario, las industrias retrocedieron en todos los ámbitos, en los rendimientos agrícolas, en los rendimientos industriales, en el uso de tecnologías de agua, de riego, de fertilización, y habíamos quedado casi con la producción necesaria para abastecer a nuestro país y con muy pocas exportaciones. A partir de 1993, cuando la industria se privatiza, empieza un proceso de rehabilitación y de desarrollo de la industria azucarera nicaragüense y empezamos a consolidar este proceso y a pasar de rendimientos agrícolas de 30 toneladas por hectárea de manzana, de caña, a rendimientos que tenemos ahora de alrededor de 100 toneladas de caña por hectárea. Pasamos de rendimientos industriales de 60, 70 kilos de azúcar por tonelada de caña a rendimientos que andamos ahora en el orden de los 100, 110, 120 kilos de azúcar por tonelada de caña. Entonces, ese proceso implicó una inversión fuertísima de capital. Aparte de eso, después de que se dio la privatización y que es el momento en que se forma el Comité de Productores de Azúcar, se decide abrir la industria al mundo y ya en el año 1998 el grupo Pantaleón de capital guatemalteco decide invertir en Nicaragua y compra un ingenio que se llama el Ingenio Monterrosa y empieza un proceso de inversión muy fuerte y lo pasa de ser prácticamente un ingenio que estaba en muy malas condiciones a ser un ingenio líder en tecnología y en desarrollo en la región y que ha sido un ejemplo a seguir para los demás ingenios de Centroamérica y de Nicaragua en general. Igualmente el ingenio San Antonio, que había sido confiscado, el grupo Pelas, que es un grupo muy fuerte económico aquí en Nicaragua, decide empezar a meter dinero y comienza en el proceso de reconversión total de la industria y ya en el año 1997-98
dice, ya estamos en capacidad de dar un salto más allá y empezamos el proceso de generación de energía y de otros esquemas de inversión que han ido permitiendo que se vaya consolidando la industria. Posteriormente, la industria se sigue consolidando. De 7 ingenios que teníamos, bajamos a 4 ingenios. Unos de ellos quebraron por situaciones económicas, la crisis de los mercados internacionales, otros por efectos de tamaño, de economías de escala, y otros quebraron porque se cambiaron de cultivo y pasaron a otros sectores cuando los precios internacionales del azúcar tuvieron aquella crisis que todos recordaremos, que llegaron a 2 centavos por libra de azúcar en los mercados internacionales. Entonces, quedamos 4 ingenios y de ahí empezamos a desarrollar ese proceso para pasar de ser un país que producía, no sé, 200.000, 300.000 toneladas de azúcar, a lo que nos hemos convertido hoy, que somos un país que andamos con alrededor de 800.000 toneladas de azúcar y somos autosuficientes en muchos sentidos. Entonces, ese proceso del Comité de Productores de Azúcar permitió que los ingenios trabajaran de la mano, se dieran la mano entre todos, se consolidaran y que se hiciera un proceso de desarrollo que permitió llegar a donde estamos el día de hoy, que tenemos ingenios que son de alguna forma referentes de los procesos que estamos viviendo en el desarrollo industrial del azúcar en Centroamérica y en el mundo en general. Mario, entiendo que la mayor producción abarca todo el área pacífica del país, ¿no? Managua, Rivas y algunas otras áreas. ¿Podemos hablar un poco de esto y también de algunas de las comunidades que se han visto beneficiadas por la agroindustria azucarera en Nicaragua? Con todo gusto, en la parte trasera se ve un mapa de Nicaragua y como ven, Nicaragua es un país, el país más grande de Centroamérica, pero somos países pequeños. Tenemos un área geográficamente pequeña, que es la franja del Pacífico, está bordeada por una cordillera volcánica y sobre todo en la región de León y Chinandega, que son la zona norte del Pacífico nicaragüense, es donde más se ha desarrollado el cultivo de caña de azúcar. De hecho, ahí se concentran los 2 ingenios más grandes de Nicaragua, el ingenio Monterrosa del grupo Pastaleón y el ingenio San Antonio del grupo Pela. Estos 2 ingenios representan aproximadamente el 80% de la producción de azúcar de Nicaragua. Ahí están esa zona que antes, en los años 70, era zona que se sembraba algodón en cantidades muy fuertes. Había un proceso de desarrollo del cultivo del algodón muy fuerte en Nicaragua. De hecho, éramos tal vez el mayor productor de algodón de Centroamérica. Y eso se convirtió en gran parte a caña de azúcar. Y otras partes de los terrenos que antes sembraban de algodón se han quedado sembrados con plátano, con maní, que es un cultivo muy importante en Nicaragua, y alguna producción ganadera en esa zona. Aparte de eso, en el centro de Nicaragua está el ingenio Montenimar, que es el ingenio más pequeño de Nicaragua, un ingenio de aproximadamente unas 70.000 toneladas de producción de azúcar. Ese está en la zona más seca de Nicaragua, en la zona donde tenemos lo que se llama el corredor seco de Nicaragua, y ahí está ubicado en el sector más seco de Nicaragua. Y en el sur de Nicaragua, pegado al lago de Nicaragua, el lago de Nicaragua y el Océano Pacífico, está el ingenio Casur, que hace unos 14 años, aproximadamente 13 años, fue comprado por un grupo colombiano, que son los propietarios del ingenio Mayagüez en Colombia, y que decidieron invertir en Nicaragua para también comenzar a aportar al desarrollo. Cuando ellos compraron ese ingenio, para que tengamos una idea, era un ingenio que andaba con una producción de alrededor de 1.200.000 quintales de azúcar, es decir, 50.000 toneladas, 60.000 toneladas de azúcar. Hoy está en una producción de 2 millones de quintales, más o menos unos 80.000 toneladas de azúcar, y tiene planes de seguir creciendo y de seguir invirtiendo. Se convirtió de ser un ingenio pequeño a un ingenio mediano y ampliaron la capacidad de molienda, ampliaron su capacidad cambiaron turbinas, cambiaron generadores, cambiaron todo y están en proceso de desarrollo y de consolidación. Entonces tenemos una industria en Nicaragua, una industria mixta, 2 ingenios de propiedad de capital nicaragüense y 2 ingenios de propiedades de capital extranjero, latinoamericano por suerte, un grupo colombiano y un grupo guatemalteco que han creído que Nicaragua tiene capacidades y bondades para generar azúcar de calidad y con excelencia en nuestro país. Como les decía antes, la región montañosa, la región volcánica del Pacífico, esa cadena volcánica que es la misma cadena que viene desde México y que va hasta Chile, ha permitido tener suelos en la zona del Pacífico nicaragüense, suelos muy ricos que dan rendimientos muy buenos de caña y además permiten concentrar muy buena cantidad de azúcar, lo que nos da la sostenibilidad y la viabilidad de la industria azucarera en esta región. ¿Podemos hablar un poco más acerca de las diferentes prácticas sostenibles que se han implementado en los diferentes procesos de producción en la actualidad?
con todo gusto, Rocío. Nosotros en Nicaragua, el proceso de inversiones ha sido un proceso sumamente amplio y se ha venido cambiando. Como te decía antes, pasamos de 30 toneladas por hectárea a alrededor de 100 toneladas por hectárea. Eso es casi poco más del triple de lo que producíamos antes, en un periodo relativamente corto de 24, 40, 30 años, creo que son los que tenemos apenas de estar privatizados. Logramos ampliar y eso implicó inversiones en todo sentido, inversiones en tecnología de riego, inversiones en tecnología de siembra, inversiones en tecnología de fábrica, inversiones en personal, en capacitaciones, en equipos, en insumos, en variedades, en investigaciones, en todo lo que implica una industria azucarera. Un ingenio azucarero es como una ciudad o como un país entero. En un ingenio hay de todas las profesiones. Ahí hay albañiles, carpinteros, soldadores, mecánicos, electricistas, personal administrativo, personal médico, personal... en fin, es un país entero y como tal lo vemos nosotros. Y entonces, para poder desarrollar el país, tenés que invertir en todos los campos y en todas las áreas. Entonces, la primera inversión que se hizo fue revisar las fábricas porque estaban totalmente destruidas y revisar los equipos de campo. Teníamos mucha tecnología que ya estaba obsoleta, que no se estaba usando. Usábamos mucho riego por inundación, porque teníamos, gracias a Dios, Nicaragua tiene bastante agua subterránea y superficiales, entonces estábamos usando mucho riego por inundación. Estábamos usando tractores de poca eficiencia y estábamos usando métodos de extracción de los jugos de la caña que eran relativamente bajos. Se empezó a cambiar, se empezaron a cambiar molinos, se empezaron a cambiar tractores, se empezó a cambiar tecnología de riego y hoy por hoy tenemos que el 80%, el 90% de la caña de azúcar que se siembra en Nicaragua está utilizando sistemas de riego y mucho lo hemos venido reconvirtiendo para hacer ahora riego por goteo, riego por microaspersión, riego por aspersión, riego por pivotes centrales, pivotes laterales y ya muy poco se usa en riego de inundación. Se usa riego de inundación básicamente en la zona sur de Nicaragua, del ingenio del Grupo Casur, porque tenemos el agua de Nicaragua en la parte trasera del ingenio y ahí podemos decir que tenemos todo el agua del mundo para regar y entonces no se está desperdiciando un recurso que ese recurso, si no se usa para riego, se va al mar de todas formas. Entonces, ahí hay suficiente agua, pero incluso ahí en el ingenio del Grupo Casur se está invirtiendo fuertemente en tecnología de riego para hacer más eficiente los procesos productivos. Después de eso se invirtió en fábricas, había que cambiar las fábricas, teníamos molinos muy viejos, calderas, los boilers eran sumamente anticuados y empezamos a cambiar y con el cambio se nos abrió la oportunidad de empezar al darnos cuenta que podíamos cambiar y que con inversiones relativamente importantes, 20, 30, 40 millones de dólares, se empezaba a tener un excedente de energía en las fábricas, entonces nos dimos cuenta que podíamos empezar a aportar energía al país en el excedente de energía. Y de esa forma, hoy por hoy, los 4 ingenios de Nicaragua aportan más o menos el 20% del consumo energético nacional. Y sobre todo, ya no es un consumo, un aporte que se hace en el periodo de zafra que dilata alrededor de 5 meses y medio, 6 meses, sino que es un aporte energético que se mantiene casi durante todo el año, solamente utilizando el subproducto de la caña, que es el bagazo, y otros productos agropecuarios que quedan en la zona de las áreas de influencia de los ingenios, cascarilla de café, pastos que se siembran para sorgo, por ejemplo, que se utilizan posteriormente en las calderas, y de esa forma pues estamos aportando energía como alrededor de 9 a 10 meses, dependiendo del ingenio, para cada uno de los sectores, y nos permite pues ser un actor importante en el desarrollo económico de nuestro país. También a partir de ese cambio, uno se empieza a dar cuenta en los ingenios de que tenemos otras oportunidades abiertas. Y entonces vemos el mundo y el mundo nos dice, mira, ustedes tienen excedentes de mieles, excedentes de otro tipo, y empezamos el proceso de inversión para generar y producir también alcoholes. Y ya existía en Nicaragua una fábrica de rones, que es una propiedad del Grupo Pela, el ron Flor de Caña, orgulloso de ser un ron nicaragüense de muy buena calidad. Y entonces la fábrica decía, pues tenemos una capacidad instalada de producir alcoholes, tenemos una demanda de alcoholes potables, alcoholes industriales y alcoholes carburantes, y entonces, a pesar de que no teníamos una ley, todavía no tenemos una ley que obligue o que permite el consumo de alcohol como carburante o como oxigenante de los combustibles, pues vamos a empezar a producir, y la planta del ingenio San Antonio
hizo una inversión importante para crear una destilería que tiene una capacidad de producir 450.000 litros de alcohol diariamente, y eso ya nos puso en otra liga, porque ya podíamos producir azúcar, podíamos producir mieles, podíamos producir mieles enriquecidas, podíamos producir alcohol, podíamos producir energía, y entonces nos estaba abriendo oportunidades y estábamos abriendo oportunidades al mundo para conocer nuestra región y para permitir aportar más al desarrollo de Nicaragua, que, como te decía, veníamos de un proceso revolucionario que había dejado el país sumamente, la economía del país sumamente mal, pero nuestra industria era el líder que estaba jalando el desarrollo de otros sectores y de otras industrias en el país en general. ¿En qué más invertimos? Después de pasar de todo este proceso de cambio de fábrica, cambio de tecnología, cambio de riego, cambio de variedades, empezamos a invertir mucho en investigación y desarrollo para hacernos socialmente responsables y para poder garantizar de que nuestra producción no afectara al medio ambiente, porque siempre se nos acusaba en ese tiempo, la caña se quemaba para ser cortada, y entonces habían grandes protestas, no grandes protestas, pero sí hay gente que protestaba por el humo, por el hollín que se genera con la quema de caña y por las incomodidades que pueden generarse de ver aquellos incendios, y los ambientalistas que llegaban a decir, mira, están matando las especies que están ahí, se están quemando los ratones, se están quemando las culebras, se están quemando los pájaros, están volando, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a decir, mira, tenemos que cambiar eso, porque tenemos que ser más responsables con el medio ambiente y con nuestras comunidades aledañas. Entonces empezamos un proceso de inversión en siembra y cultivo de caña mecanizada. Hoy por hoy Nicaragua lidera en la mecanización en el corte de caña en Centroamérica. Tenemos el 97% de la caña de azúcar de Nicaragua se corta de forma mecanizada, y no hemos podido dar el 100% porque hay lugares donde por el tipo de terreno pues no podemos meter maquinaria para corte mecanizado. Pero sí estamos procurando, y ya hemos casi totalmente eliminado el corte, la quema de caña antes de ser cortada. Hay quemas accidentales que se dan porque la gente, por meterse a buscar un animalito, quema un cañaveral, pero eso no son cosas de nuestra industria, porque creemos, como te decía antes, que tenemos que ser socialmente responsables y ambientalmente responsables. Se tomó la decisión hace unos 20 años de cambiar totalmente la relación que existía entre los ingenios azucareros y el ambiente y el medio ambiente que estábamos. Porque, como te mencioné antes, hay ingenios que están en zonas muy secas. El ingenio Montelimar, por ejemplo, en el centro de Nicaragua, tiene una precipitación anual de alrededor de 800 milímetros de agua. Eso es poquísima agua para un cultivo como la caña. En la zona de Rivas o en la zona de Chinandega y León, que es la zona del occidente, la zona norte y la zona sur del Pacífico de Nicaragua, en las precipitaciones pueden durar alrededor de los 1.800 a 2.000 milímetros de agua. Es abismal. Sí, es totalmente, estando cerquita de una distancia de 100 kilómetros entre el ingenio San Antonio y el ingenio Montelimar, las diferencias climatológicas son totalmente abismales. Entonces, el ingenio Montelimar había pasado a ser propiedad de los actuales dueños, y dijeron, vamos a invertir en regenerar el medio ambiente para cambiar la realidad que vive nuestro ingenio. Porque si no tenemos agua y no tenemos medio ambiente, no podemos crecer. Ese ingenio en ese tiempo producía alrededor de unas 20.000 toneladas de azúcar, tal vez un poco menos de 20.000 toneladas, como 15.000 toneladas de azúcar por año. Y ellos dijeron, no podemos crecer porque no tenemos agua, y no tenemos agua porque no tenemos medio ambiente. Entonces empezaron a invertir en la creación de reservas biológicas y de reservas ecológicas para generar recargas hídricas en las zonas, en las laderas de las montañas, que les permitieran acumular agua de lluvia y poder entonces, usando riego por goteo y microabsorción, empezar a crecer en la producción del agua y empezar a crecer en la producción de caña para poder volverse un ingenio económicamente sostenible. Un ingenio que produce poco eventualmente tiene que cerrar porque no tiene capacidad de diluir sus costos. Yo siempre digo que eso es como el finquero. Aquí le decimos finca a una producción agrícola, ¿verdad? Entonces puede ser que tenga una finquita o una hacienda. La finquita te quita, la hacienda te da. Esa es una expresión muy típica de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, si tenemos un ingenito, el ingenito te quita. Si tenemos un ingenio, el ingenio te da. El ingenio te produce. La economía se diluye, los costos se diluyen. Tenemos un mismo administrador en un ingenio que produce 10.000 toneladas que un ingenio que produce 100.000 toneladas de azúcar, o que produce 200.000 toneladas de azúcar o 300.000 toneladas de azúcar. Probablemente los salarios van a ser similares. Entonces, este administrador
pues si lo diluís en 300.000 toneladas de azúcar, su salario se va a ver reducido. Si lo diluís en 500.000 toneladas de azúcar, su salario va a ser proporcionalmente. Por cada saco de azúcar que sale va a ser una fracción cada vez más pequeña. Entonces, ellos vieron la necesidad de crecer y empezaron a crear unas reservas naturales y a resembrar especies nativas en las laderas de la cadena volcánica, la cadena montañosa que está frente de ellos, para poder recargar las zonas hídricas, los acuíferos de la zona y para poder mejorar. Entonces, hoy por hoy ellos tienen una reserva que se llama la Reserva Natura, una reserva que es un modelo que de hecho es visitado constantemente por los ambientalistas nicaragüenses e internacionales, porque ahí hay 2 lagos artificiales que han permitido recargar totalmente los acuíferos y que además permiten que las comunidades que están hacia abajo, sus pozos, que son pozos artesanales o pozos tradicionales, tengan agua durante todo el año porque hay una recarga hídrica en la parte superior. Se han sembrado alrededor de más de 1 millón de árboles en las laderas de las montañas esas, y eso permite también infiltrar el agua de la lluvia. Y hoy por hoy, ya el año pasado, por ejemplo, el ingenio Montanimar, ser un ingenio con un promedio histórico de 800 milímetros de agua, llegó a tener alrededor de 1.200, 1.300 milímetros de agua, que es lo que ha estado teniendo en los últimos años. Es decir, la inversión en medio ambiente le ha permitido generar riqueza para poder crecer y para poder hacer más eficiente su producción en general. Ese tipo de inversiones en el medio ambiente son cosas que permitieron y que fueron seguidas posteriormente por todos los ingenios. El ingenio del Grupo Casur, que está en la zona de arriba, dijo: nosotros tenemos suficiente agua, pero tenemos que cuidar nuestro medio ambiente porque los depredadores naturales de los ratones y de las ratas, que son el enemigo número 1 de la caña de azúcar, pues había que ver cómo crearles su hábitat natural para que pudieran estar, para que pudiéramos tener aves migratorias, para que pudiéramos tener ríos y cuencas, y para evitar que las comunidades muy desfavorecidas, económicamente hablando, de las zonas aledañas al ingenio, tuvieran que meterse a causar daño a los ingenios, haciendo quemar involuntarias, y que pudiera tener un medio de sustento. Entonces, el Grupo Casur dijo: vamos a crear un fondo para que las comunidades tengan cómo proteger su medio ambiente, y crearon un fondo que permite que la reserva privada el río Gil González, la cuenca del río Gil González, fuera manejada de forma eficiente por las mismas comunidades. Y el Grupo Casur le paga a las comunidades por hacer un manejo eficiente de esa cuenca del río Gil González. El Grupo Pantaleón creó una reserva en la zona posterior, digamos, en la zona que daría hacia el Atlántico de la cadena volcánica, porque es la zona de crecimiento del ingenio, para recuperar, para permitir que se diera una recarga hídrica, porque ellos estaban creciendo hacia la zona del corredor seco de Nicaragua. Entonces, como veían que iban a crecer hacia ese sector, tenían que tener la posibilidad de tener agua suficiente, y entonces empezaron con un par de reservas privadas muy importantes y con resiembra en las laderas de los volcanes para permitir la infiltración del agua y poder tener una recarga hídrica que les permitiera irrigar los campos de cultivo en los cuales estaban creciendo. El ingenio San Antonio también, por su parte, está aplicando en este momento. El ingenio San Antonio empezó un poco antes con el tema de la reforestación, porque tuvieron un proyecto inicial de sembrar 5.000 hectáreas de bosque para usarlo de forma racional en la generación eléctrica después de haber terminado la zafra. Eso sí, sembraron bosques de eucalipto, y después se dieron cuenta que no era tan eficiente estar llevando la madera de eucalipto hacia la fábrica, y entonces dijeron: vamos a dejar eso como una reserva hídrica y vamos a buscar que las comunidades que están en las zonas alejadas, en las zonas de las laderas volcánicas, se encarguen de cosechar agua y vendernos ese servicio a nosotros, que estamos más abajo, para poder de esta forma ser más eficientes y para garantizar tener el agua que tanto necesitamos en nuestro proceso productivo y en la industria azucarera como tal. Entonces, está aplicando en este momento el Fondo de Impacto de Bonsucro, en conjunto con el CNPA y con la Compañía Licorera de Nicaragua, para que el Fondo de Impacto de Bonsucro permita crear una escuela privada, fincas privadas, que sirvan como modelos a replicar en la zona más alta de los volcanes, para que ellos creen sus zonas de recarga hídrica y se les pague posteriormente por el servicio de recarga hídrica que están haciendo, porque más abajo los ingenios van a utilizar esa zona, y no solo los ingenios, sino que las poblaciones en general. Tenemos la suerte en Nicaragua de que, como estamos en la zona costera, nuestros ingenios
3 ingenios están, después de ellos está el mar, el Océano Pacífico, y el otro ingenio, después de ellos está el lago de Nicaragua. Entonces, no tenemos competencia de agua con comunidades, pero tenemos responsabilidad porque en las comunidades viven nuestros trabajadores, nuestros colaboradores. Entonces, tenemos que recargar para que ellos tengan también acceso a este importante líquido que es tan vital para todos nosotros, y sobre todo en zonas como León y Chinandega, el occidente de Nicaragua, que tienen temperaturas sumamente altas y donde la gente necesita hidratarse con agua de mejor calidad. Y entonces en ese campo del agua se ha trabajado fuertemente. El ingenio Monterrosa, por ejemplo, se dio cuenta de que tenía grandes protestas de comunidades cercanas al ingenio porque la gente decía que el ingenio estaba secando los pozos de las poblaciones aledañas. Entonces dijeron, mira, no nos cuesta mucho, tenemos los equipos necesarios, hagamos pozos, creemos sistemas de potabilización de agua y pongamos agua potable en comunidades donde sabemos que están pasando problemas y de donde están saliendo nuestros trabajadores. Entonces, a costo propio del ingenio Monterrosa, del Grupo Pantaleón, la Fundación Pantaleón, decidió empezar a invertir en sistemas de agua potable, haciendo pozos artesianos profundos, bien cubados, bien estructurados, poniendo sistemas de potabilización del agua y haciendo líneas de distribución hacia comunidades para que tengan acceso al vital líquido de forma segura y sobre todo agua de calidad. Me parece interesantísimo, en especial ver que al final todos los ingenios hacen un esfuerzo conjunto de alguna manera para generar este impacto colectivo en las diferentes comunidades. Muchísimas gracias por compartirlo conmigo. Y justamente hablando de todo este trabajo que se ha hecho a nivel ambiental, me interesaría también conocer un poco más acerca de las diferentes certificaciones obtenidas. Estaba viendo que ya cuentan con la 9001, la BPA, Kosher y muchísimas más. Mira, Rocío, yo en ese campo soy a veces digo locuras, ¿verdad? Y esa es mi forma de ser. Aquí se certifica hasta la forma en que se mata la caña, pues, porque certificación de kosher, halal, ISO 2001, la ISO que va saliendo se va certificando uno y como decía mi amigo Edgar Herrera, se hacen a veces hasta certificaciones por demanda de los compradores sin que ellos nos paguen absolutamente nada, pero las hacemos por responsabilidad propia. Tenemos 2 ingenios certificados por Sucro y un ingenio más en proceso de certificación con Sucro, de los 4 ingenios que tenemos en Nicaragua. Tenemos, en fin, todas las certificaciones que van saliendo se van implementando los ingenios. Certificaciones de buenas prácticas de manufactura, de buenas prácticas agrícolas, certificaciones pues, como te decía, kosher pues, y halal. Matamos la caña de azúcar de forma tal que no duela. Pues me imagino yo que eso será esa certificación, pero las tenemos todas. Y al igual que el resto de los países centroamericanos, estamos en un proceso de demostrar que tenemos una industria de calidad y una industria socialmente responsable y ambientalmente responsable. Y por eso hacemos estas certificaciones. Yo he escuchado una vez, hace algún tiempo, a uno de los dueños de los ingenios que le decía una ONG de los que normalmente adversan a la industria azucarera, le decía, pero es que ustedes no invierten en eso. Y él le decía, mire, señora, yo invierto en eso no porque me lo exijan, sino porque yo creo que es importante regresar a la sociedad y al medio ambiente las cosas que el medio ambiente nos regala. Y el día que yo pueda probar o alguien me pruebe que yo estoy haciendo un daño a la sociedad o un daño al medio ambiente, ese día yo cierro el ingenio. Y eso se lo digo aquí en público y ante la Cámara y ante cualquier persona. Porque yo hago las certificaciones y hago los procesos e invierto en todo este tipo de cosas porque soy socialmente responsable. Por ejemplo, Rocío, para que tengas una idea, en la seguridad social en Nicaragua se estableció por los años 63, 64, y era básicamente en la capital. En Managua se pagaba seguridad social y algunas empresas pagaban seguridad social, pero solo en la capital, únicamente en la capital, nada de campo. El ingeniero San Antonio en 1963 dijo, yo tengo que tener seguridad social para todos mis trabajadores. Entonces, todos los trabajadores de fábrica, de campo, están inscritos en la seguridad social desde 1963, cuando en la mayoría, es decir, de los 16 departamentos de Nicaragua, solo Managua, la capital, ni siquiera el departamento, solo la capital tenía seguridad social. El ingeniero San Antonio, que está en Chinandega, dijo, yo le voy a dar seguridad social a todos mis trabajadores. Y como la seguridad social era deficiente, entonces dijo, el hospital que yo tengo, en el ingeniero San Antonio, lo voy a hacer un hospital al servicio no solo de mis trabajadores, sino de mis trabajadores, de sus hijos, de sus familiares y de las comunidades aledañas. Entonces, se hicieron inversiones fuertísimas para mejorar y para poder construir lo que hoy es un modelo de gestión social sumamente importante. Para que tengas una idea, Rocío, el Hospital del Ingenio San Antonio
es el hospital privado más importante, privado y público más importante de occidente de Nicaragua. Tiene más de 27 especialidades que son pagadas por el hospital. Atiende más de, no sé, 200, 300 partos en el año, no sé cuántas cirugías se hacen en el año, y no solo a trabajadores del ingenio, sino que a trabajadores, como te decía, la familia de ellos, las comunidades y otras personas. El ingenio San Antonio invirtió en comprar ambulancias y unos equipos, son hospitales móviles que andan acompañando los frentes de trabajadores por cualquier eventualidad que pueda pasar. Entonces uno ve un equipo que vale $1 millón, $2 millones, y dice, pero ¿por qué lo compraste tan caro si podía haber sido más barato? Pero el dueño del ingenio digo, no, yo quiero que lo que se haga en mi tierra, en mi ingenio, sea lo mejor posible porque mis trabajadores se merecen eso y más. Entonces uno ve en el campo un hospital móvil con médicos, con enfermeras, con aire acondicionado, con personal sumamente capacitado para atender cualquier necesidad que tenga un trabajador o incluso un poblador que esté en la zona circulando en el momento, pues y tenga algún problema de salud. Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que a uno lo comprometen con la industria, porque dice, si los dueños lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Que veo que se están haciendo cosas positivas y que estamos aportando al desarrollo en general del país. Y cuando hablamos del aporte del país, Rocío, es importante mencionar, por ejemplo, que la industria azucarera de Nicaragua representa el 4% del Producto Interno Bruto del país. Nuestra economía es una economía pequeña, pero 4% es sumamente importante, porque si nos vamos al aporte al Producto Interno Agrícola, a la parte agrícola del Producto Interno Bruto, somos como el 20% de la economía de Nicaragua. Generamos 35,000 empleos, empleos de calidad, más de 150,000 empleos entre directos e indirectos. Y eso es sumamente importante porque el empleo de calidad es algo que vale la pena mencionarlo y que vale la pena destacarlo. Los salarios mínimos los establece la ley. Nosotros en la industria azucarera no tenemos salarios mínimos, todos los salarios están por encima. Y los trabajadores tienen una cantidad de beneficios y de condiciones que les permiten mejorar integralmente ellos y sus familiares. Por ejemplo, el ingenio de San Antonio desde 1911 creo que fue, creó una escuela que es una escuela modelo. El ingeniero Pantaleón se instaló en Nicaragua hace 24 o 25 años y inmediatamente se dio la tarea de crear el colegio modelo Pantaleón. Y la misión de ellos es que ese colegio sea el mejor colegio, el colegio modelo de Nicaragua, donde se den las mejores enseñanzas y las mejores capacitaciones para sus trabajadores. Hoy, 24 o 25 años después, muchachos que empezaron a estudiar en el colegio de la Fundación Pantaleón, el colegio Pantaleón, ya hoy son trabajadores, son técnicos, son profesionales que están trabajando en el ingenio San Antonio o en el ingenio Monterroso o en el ingenio Montelimar o en otras industrias, agroindustrias que haya en la región de Occidente o en el país en general. Uno se siente orgulloso de ver que un muchacho que llegó, un joven de 4 o 5 años, se integró, se formó, tuvo una muy buena educación, recibió una beca posteriormente para ir a la universidad, se formó como técnico, como profesional y regresa al ingenio y empieza a aportar sus conocimientos y su experiencia para que otras personas también sigan ese mismo camino. Entonces, es una industria que genera beneficios, que genera riqueza y que además genera mucho bienestar social a la población en general. Educación, salud, aportes económicos, aportes ambientales, sin duda alguna, es un aporte integral y me parece muy, muy interesante poder conocerlo a detalle. Hemos hablado de todo este campo de oportunidad y de logros obtenidos, pero me gustaría también que abordáramos los desafíos a los que hoy se enfrenta la agroindustria azucarera en Nicaragua. Mira, Rocío, la industria azucarera es una industria con un desafío permanente, que es el mismo desafío que compartimos todos los latinoamericanos y todos los que estamos en la industria azucarera. En primer lugar, el descrédito que nos han dado por ser, yo creo que cuando uno es bueno, siempre hay alguien que le tiene envidia y pasa como el cuento aquel famoso de la langosta que decían que las langostas estaban en un balde y no se podían salir porque la que estaba abajo jalaba la que iba para arriba. Eso nos pasa en la industria azucarera latinoamericana. Son ejemplos de producción, ejemplos de gestión, ejemplos de desarrollo y entonces siempre hay gente que está buscando cómo afectar lo positivo que estamos haciendo. En ese sentido, nuestro principal reto es buscar cómo demostrarle al mundo y a nuestras sociedades, primero que nada, que somos un centro de desarrollo socialmente responsable y que estamos aportando riqueza a nuestro país, que nuestros trabajadores están bien protegidos, que nuestros trabajadores
comparten la riqueza y los beneficios de ser parte de esta industria tan importante, tan eficiente en nuestros países. Y entonces tenemos tantos detractores en el mundo, ONG, que son pagados en países donde las calidades sociales son menores que las nuestras y las calidades morales son menores que las nuestras, que nos vienen a querer demandar que hagamos cosas que nosotros hacemos voluntariamente y que somos incluso superiores que ellos. Eso que te decía, por ejemplo, la seguridad social. En Nicaragua la seguridad social es obligatoria en el campo y en la ciudad, pero los ingenieros lo hacían desde 40 años antes de que fuera obligatorio para el campo y la ciudad, lo hacían 50 años antes de que fuera obligatorio para el campo y la ciudad. O sea, lo hacíamos de forma voluntaria. Hemos modificado los horarios de trabajo para los trabajadores de la industria azucarera de forma tal de que hoy por hoy un trabajador únicamente está oficialmente trabajando alrededor de 5 horas. Después tiene descansos programados para garantizar la eficiencia y para garantizar el bienestar del trabajador y de la comunidad en general. Porque sabemos que trabajamos en condiciones difíciles, el clima, las condiciones de calor, el medio ambiente en general, el polvo, el ruido. Entonces tenemos que permitir que las personas recuperen fuerza, que cuiden sus órganos para poder seguir trabajando y aportando el desarrollo. Sin duda alguna, Mario. Ya para terminar, quisiera que me compartiera alguna experiencia personal o anécdota profesional que le haya dejado a usted pertenecer a esta industria. Rocío, yo empecé a trabajar, mi primer trabajo oficial fue en la industria azucarera, un ingenio que quedaba aquí en Managua, que se llamaba el Ingenio Victoria de Julio, en los años 80. Fue mi primer trabajo oficial. Era inventariante, andaba de los patios levantando inventarios de equipos, de herramientas y todo. Y yo pensaba, bueno, voy a salir de aquí y no regreso a los ingenios, porque una vez que salga de estas tierras, de estos polvazales y estos lodazales que se hacen aquí en este ingenio, pues yo no voy a devolver. La vida dio vuelta y tiempo después regresé a la industria y me di cuenta de que valía la pena haber aprendido lo que aprendí y el roce que tuve con trabajadores en esa temprana edad me permitió cambiar mi forma de ver el mundo y hacerme una persona un poco más sensible hacia las necesidades de las poblaciones y de mis compañeros de trabajo en general. Entonces, nosotros en Nicaragua, como hemos pasado por tanto políticamente y económicamente, desastres naturales, tragedias, etcétera, pues creo que tenemos una sensibilidad especial por las condiciones de los y las nicaragüenses y los y las latinoamericanos. Y yo creo que a mí me impactó mucho el haber sido obrero en una industria azucarera y hoy estar en la otra parte, en la dirección de la industria azucarera como todo. A nivel centroamericano, porque también soy presidente de azucareros del Istmo Centroamericano de Ica, y entonces me tengo que relacionar no solo con mis compañeros de Nicaragua, sino con los compañeros centroamericanos, y ahora a través de UNALA me tengo que relacionar de alguna forma con los compañeros latinoamericanos en general, y creo que esa experiencia me ha enriquecido mucho como persona y me ha hecho ver el mundo desde una perspectiva diferente. Qué lindo poder conocer un poco más acerca de esto y también poder platicar con una persona que tenga tanto bagaje, experiencia y anécdotas que contar, Mario. Así que muchísimas gracias. Ha sido un verdadero honor tenerlo aquí con nosotros en nuestro podcast Generando Energía y Desarrollo de UNALA. Gracias, Rocío. Un placer para mí poder estar con ustedes y compartir y conocer lo que están haciendo los otros compañeros de América Latina en general en UNALA. Es importantísimo. Yo oía el podcast que hacía mi buen amigo Edgar ayer o antier, y que decía la importancia de la unidad latinoamericana, porque somos este producto, esto que nosotros tenemos, esta riqueza que tenemos en la industria azucarera latinoamericana, es sumamente importante. Somos la única región que estamos unidos como tal y que compartimos experiencias y que nos comunicamos y que somos abiertos. A diferencia de otras industrias, por ejemplo, uno va a la industria de la bebida gaseosa y Dios no lo permita, pero de la misma propiedad, la fábrica que está en México no permite que entre alguien de la fábrica que está en Guatemala, o en la fábrica de Nicaragua no permite alguien que de la fábrica de Costa Rica. En esta industria trabajamos de la mano y somos unidos y somos hermanos. Ayer precisamente, en la semana pasada, un grupo de nicaragüenses de un ingenio visitó Guatemala, visitó Costa Rica, visitó El Salvador para conocer cómo manejan ellos los términos, los empaques y el manejo del azúcar como todo, y se compartieron y se abren las puertas, y si tenemos que ir a fábrica, vamos a fábrica, y si tenemos que ir a ver tecnología de empaque, vamos juntos y trabajamos de la mano, porque creemos de que el desarrollo y el bienestar debe ser para todos y debe ser compartido. Y las experiencias que uno tiene las trasladamos a otros, y esa es la unidad que hemos logrado a través de UNALA y a través del trabajo que estamos haciendo
en conjunto, y le agradezco a nuestros amigos guatemaltecos de ASAJUA que han liderado este movimiento que ha sido sumamente importante. Sin el liderazgo de Alfredo, de Luis Miguel, de Luis Fernando, creo que estaríamos bastante más atrás de lo que estamos ahora. Y esta riqueza que tenemos que potenciarla y tenemos que trasladarla a otros sectores de nuestras sociedades, porque creemos de que es importante trabajar como un solo pueblo, como un solo grupo, como un solo brazo, para tener la fortaleza que nos merecemos y la fortaleza que tenemos, pero que a veces la gente no sabe que tenemos. Y por eso justamente canales como este se hacen tan importantes, ¿no? Porque no solo se comparte, sino que se sigue trabajando en conjunto, ya conociendo cuáles son las iniciativas que se están pues implementando en los diferentes países. Así que Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos tenerlo próximamente con nosotros. A nuestra audiencia, gracias por acompañarnos una vez más y esperamos verlos en un próximo episodio de nuestro podcast Generando Energía y Desarrollo de UNALA.